el manejo de la intoxicación causada por araña violinista o Loxoceles, y que bueno, ya anteriormente les hablaron de la otra araña, que de importancia médica en México. En esta ocasión yo les voy a hablar de la otra araña, que también es de importancia médica en México, la cual nosotros tenemos que saber identificar para que obviamente no tengamos errores en el diagnóstico, que a veces es muy común que tengamos algún tipo de error, ¿no? Y una vez finalizada la presentación, yo creo que les va a quedar un poquito más claro las diferencias entre una araña viuda negra y una araña Loxoceles o también llamada violinista. Y bueno, hablando un poquito de generalidades del aracnoidismo, se conocen alrededor de 34.000 especies a nivel mundial, las cuales pertenecen aproximadamente a 3.000 géneros y más de 100 familias. En México se dice que hasta el momento se han encontrado representantes de más de 50 familias, unas 340 géneros y poco menos de 2.000 especies. ¿A qué se le denomina aracnoidismo? Bueno, ese es el término genérico que se emplea para denominar la intoxicación o envenenamiento causada por arañas. Y bueno, como les mencionaba, voy a hablarles únicamente de esta araña, el Oxoceles reclusa. Ella está ahora sí que en el top 6 de las 6 arañas más venenosas y mortales de todo el mundo. Sí, ya anteriormente les hablaron de la araña Latrodactylus matax o viuda negra. En México son las únicas dos de importancia médica en México y que a veces nos mandan fotografías, nos mandan casos clínicos para saber si se trata de estas dos tipos de arañas, ¿no? No olvidemos a las sicarios que comparte la familia, comparte el género con Loxoceles reclusa, la araña saco amarillo, la araña de Sydney o la araña de Australia, y la araña del banano o también llamada faunetría. Entonces estas son las 6 arañas mortales en el mundo. Sin embargo, hoy vamos a hablar exclusivamente de la Loxoceles reclusa, o araña violinista. Bueno, ¿a qué se le denomina loxocelismo? El loxocelismo es un síndrome de envenenamiento caracterizado por las alteraciones fisiopatológicas, tanto locales como sistémicas, causadas por la inoculación del veneno secundario a la mordedura de la araña del género Loxoceles. Y bueno, dependiendo del lugar donde nos encontremos, vamos a llamarla de diferentes formas. Y esos son los nombres comunes que la podemos nosotros conocer o reconocer, ¿no? También es llamada como violinista por la imagen que tiene en su cefalotórax. La araña asemeja a un violín. También se le conoce como araña solitaria, reclusa, parda, café, araña de los rincones o rinconera o del cuadro, ya por el hábitat que tiene, que vamos a platicar más adelante, cuál es el hábitat que tiene ese tipo de araña y por qué se le llama rinconera o por qué se le llama o arañas del cuadro. Y bueno, hablando un poquito de taxonomía, ¿sí? Hablamos que es de la familia Sicaridae, del género Loxoceles. Sí, sí, como les mencioné en las primeras diapositivas, comparten mucho con esta araña Sicarius, que también pertenece a la familia de este tipo de familia Sicaridae, ya que en cuanto al veneno es muy parecida, es igualmente mortal, también tiene 3 pares de ojos. Este tipo de araña de Sicarius, sí, que comparte con Loxoceles, se encuentra en el sur de África, ajá, en los desiertos de África, y se encuentra también en América del Sur. Y también comparte mucho en cuanto a familia y es muy relacionada con el género Loxoceles. Entonces, pues sí tienen algún parecido en cuanto a este tipo de araña. Y bueno, la distribución de ese tipo de araña es pues a nivel mundial. Si la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Tenemos la Loxoceles deserta, reclusa, la ETA, gancho, intermedia. Ajá, la podemos encontrar en cualquier lado. Sin embargo, no quiere decir que cualquier araña que nos encontremos nosotros en nuestra casa quiere decir que ahí tenga que ser la araña Loxoceles. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ajá. Ahí en Norteamérica se cuentan con 3 especies, siendo la Loxoceles reclusa la mejor conocida. Se dan cuenta, pues es que es ampliamente distribuida, ¿no? En Norteamérica y México, pues ni se diga, ¿no? En México también tenemos gran
localización de ese tipo de araña. La podemos encontrar en cualquier lado, ese tipo de araña. ¿Cómo es la anatomía de ese tipo de araña? Realmente es muy pequeña, realmente es muy, muy pequeñita, no son arañas, o sea, porque obviamente las fotos que les presento pues, son arañas vistas desde un microscopio, ¿no? El hecho de que se vea así no quiere decir que tenga que estar de ese tamaño, realmente es muy, muy pequeña, mide de 8 a 13 milímetros, son patas largas y delgadas. El cefalotórax tiene una mancha en forma de violín invertido y por lo regular el color varía, si desde color marrón, pardo o incluso hasta amarillento. Y la característica de este tipo de araña es que tiene tres pares de ojos. Normalmente las arañas tienen dos pares de ojos. Esta es la característica que tiene que tres pares de ojos. Y como les voy a repetir, esta fotografía es tomada obviamente desde el punto de vista microscópico y obviamente cuando nos presentan la araña, cuando la llegan a capturar o tener, pues es muy difícil que veamos los ojos y veamos obviamente el violino. A veces el reconocimiento de ese tipo de araña tiene que ser por un experto. A veces nosotros nos apoyamos en biólogos, nos apoyamos en gente obviamente reconocida para que nos ayuden a identificar este tipo de arañas. Ujú. ¿Cuáles son las características o el hábitat de este tipo de araña? Por lo regular tienen su hábito nocturno, son tímidas, pueden vivir hasta 2 años y tolerar hasta 6 meses sin comida ni agua, entonces son muy, muy resistentes. La hembra es más peligrosa y más grande, al igual a lo mejor que la viuda negra, bueno, cuando les platicaron de eso, les habrán comentado eso, ¿sí? Es más frecuente en las noches, en las mañanas, en el tiempo, el temporal de ese tipo de araña es en primavera-verano. ¿Sí? Busca lugares secos, a veces cálidos y tranquilos. Ajá. Vive en maderas, rocas, cortezas, árboles. Realmente es una araña muy tranquila, es una araña que realmente no le gusta que la molesten, es tímida, realmente no ataca si es que no se ve agredida por alguna presa, algún humano tal vez, ¿no? Entonces realmente es una araña que la podemos encontrar, como bien lo decía yo, en los rincones, ¿no? En los cuadros, en el lugar de estrabejos, donde no arreglamos, donde tenemos los zapatos viejos, donde realmente a lo mejor no pasamos el trapo, y realmente donde un lugar donde no tenemos a lo mejor muy limpio y hay mucha telaraña y hay muchas cosas donde por lo regular nosotros no arreglamos. Ahí es donde se encuentra la araña, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una fotografía un poquito más explícita de lo que les acabo de comentar. Aquí tenemos sus cuatro pares de patas, en su pistosoma tenemos pues la imagen, ¿no? Del violín que les acabo de comentar, sus tres pares de ojos y los quelíceros, que los quelíceros la forma como van a morder. O sea, acuérdense que las arañas muerden, no pican, por medio de los dientitos que se llaman quelíceros. Ujú. Y bueno, tenemos aquí sus pedipalpos, para que las reconozcan. Obviamente en eso vista a nivel microscópico, obviamente, como les acabo de comentar. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología de este tipo de araña loxoceles? Es algo bien importante y reconozcamos bien que ese tipo de veneno tiene propiedades necrotizantes, hemolíticas, vasculíticas y coagulantes. En el veneno de la loxoceles reclusa destacan la hialuronidasa, la fosfatasa alcalina, la sigmomilinasa D, la cual esta última es la responsable, ¿sí? De la citotoxicidad del veneno, reaccionando contra la sigmamilina de la membrana celular. Ajá, esto va a inducir una agregación plaquetaria calcio dependiente, ¿sí? Y la liberación de la serotonina. Esta intensa respuesta inflamatoria que nos va a llevar, obviamente, va a ser, o que nos va a mediar una respuesta mediada por ácido araquirónico, por prostaglandinas, por infiltración quimiotáctica de los neutrófilos en áreas perivasculares. Ajá, y esto va a acompañarse de qué? Pues va a acompañarse de hemorragia, edema,
y obviamente va a progresar a una formación de trombos, ¿sí? De trombos intravasculares, y eso es en que se va a traducir. Se va a traducir en un daño endotelial severo y obviamente lo que conocemos como una necrosis. Entonces aquí se va a desencadenar toda una cascada inflamatoria, que obviamente esto va a haber, obviamente, inducido por la cianomelinasa D, que es una enzima, ¿sí? Les platicaron anteriormente de la araña viuda negra, que es una neurotoxina, que toda la sintomatología es de neurotoxicidad. En este caso, únicamente es la lesión dermonecrótica. Ajá. Y vamos a ver un poquito cómo se va a clasificar el loxocelismo. Tenemos dos tipos de loxocelismo, eso es importante reconocer, que es subcutáneo y visceral, ¿sí? O sea, o también llamada local y sistémica. Ajá. La local o cutánea es la más frecuente, ocupa más de un 80% de la frecuencia. ¿Cómo se va a caracterizar este tipo de lesiones? Va a haber un dolor de tipo urente o ardoroso, va a haber una vesícula hemorrágica y va a haber lo que se llama placa libedoide, que va a platicar más adelante a qué se refiere con la placa libedoide y cómo la vamos a reconocer. Y ya en menor proporción tenemos el otro tipo de loxocelismo, que es el cutáneo visceral. Esta va a aparecer después de 24 a 48 horas y va a haber manifestaciones hematológicas renales, va a haber ya radiomiolisis, una falla renal aguda, una coagulación intravascular diseminada. Entonces es importante reconocer los dos tipos de loxocelismo. Sí, aquí tenemos la placa libedoide, sí, y ya pues ya tenemos más de 48 horas cuando ya hay pues hay una falla orgánica múltiple y ya desencadena otro tipo de alteraciones hematológicas. Y bueno, aquí tenemos lo que es la placa libedoide, o también se lo conoce, o el signo que vamos a reconocer, es el signo de la bandera francesa, por las lesiones que va a presentar, cambios de coloración. Ajá, si lo reconocemos o interrogamos en ese momento que en determinado momento se formó una placa libedoide, tenemos que preguntar si se formó o cómo fue el cambio de coloración, fue progresiva esos cambios de coloración, y eso nos puede ayudar a determinar si hubo o no aparición de esa placa libedoide. ¿Qué representa la necrosis tisular? Pues la vasculitis, ajá, la placa pálida, ajá, sí que tenemos la zona de isquemia, sí, y ya en la placa más externa, bueno, el eritema, ¿no? La hemorragia. Entonces es importante determinar o preguntar si en algún momento dado se formó o nos llegan así, nos llegan ya con la placa libedoide, entonces tenemos que estar, pero bien atentos en cuanto a la aparición de esta situación. Ajá. Hay etapas clínicas, el desarrollo en días o en horas, cómo se va a ir desarrollando esa lesión dermonecrótica. En la primera etapa son las primeras horas, sí va a haber un eritema y una pápula. Es lo único, ¿no? Aquí se dan cuenta como que se quiere empezar a formar a lo mejor una placa libedoide. Aquí ya está como tal, ya en la placa libedoide, ¿no? Se dan cuenta que hay ya los cambios de coloración ya un poquito más evidentes. Ya podemos aquí ver que después de las 6 a 24 horas ya podemos ver que se empieza a formar esta placa. Aquí vemos el signo de la bandera francesa, que es la clásica en ese tipo de imagen, ese tipo de lesión. Ya en la tercera etapa tenemos ya una flectena en fondo hemorrágico, también es una característica importante, ¿no? Tiene que ser una ámpula con el fondo hemorrágico ya cuando pasa más de 36 horas. Y bueno, ya la escara necrótica, ya cuando pasamos más días, que empieza a aparecer ya la zona necrótica, mejor que pueda pasar hasta la mejor después de las 72 horas, ya empieza a aparecer, no hasta el octavo día, a lo mejor un poquito antes después de las 72 horas, ya podemos empezar a ver que se empieza a formar ya la escara necrótica, la cual tiene que estar excavada y tiene que estar seca. Ahorita vamos a hablar de los criterios, ¿sí? Criterios para poder evaluar
cuando se trata de una lesión por probable loxoceles o no, ya que no todas las lesiones dermonecróticas se le tiene que denominar que tenga que ser loxocelismo. Hay otros 20 o 30 diagnósticos previos para hacer el diagnóstico de una lesión causada por loxocelismo. Entonces tenemos aquí unos criterios de evaluación, ¿sí? De not recluse, ajá, para de reconocer los falsos diagnósticos. Ajá, no quiere que toda lesión tenga que ser por loxoceles. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de not recluse para decir que no es loxoceles? ¿Sí? Si son numerosos, si son más de una lesión, no es loxoceles, ¿sí? La característica de la loxoceles es que solamente es una sola lesión. Si encontramos más de una lesión en diferentes partes del cuerpo, entonces descartamos que sea un loxocelismo. Ajá, que no se haya producido en un lugar probable. Ajá, por ejemplo, el hábitat. Preguntar dónde estuvo la persona. Preguntarle qué hizo. A lo mejor se puso a arreglar el cuarto de estrebejos, a lo mejor se puso a arreglar la caja de zapatos, se puso a ordenar su casa, empezó a limpiar los cuadros de su casa. A que me diga a lo mejor que se fue a un jardín, que se fue a otro lado, al aire libre, donde no es muy común que ahí se encuentre ese tipo de araña. Entonces es importante, y esto va muy de la mano a nuestro interrogatorio y a nuestro interrogatorio más que nada dirigido, ¿no? Dónde estuvo, dónde viajó, qué hizo, con quién fue, eh, si se puso a arreglar el lugar donde estuvo que arreglar, se puso guantes, fue a un lugar diferente, estuvo en su casa, no sé, alguien le regaló algo empolvado, algo viejo, alguna caja, no sé, mil cosas que a veces nosotros tenemos que ponernos a interrogar y no porque seamos a lo mejor muy curiosos o chismosos, pero créanme que eso es bien importante para poder determinar dónde estuvo la persona y a lo mejor el simple hecho de donde estuvo nos puede descartar o apoyar el diagnóstico. La etapa de la temporalidad se descarta que sea en noviembre, en marzo, ¿sí? El centro rojo que tenga una herida, ¿sí? Más que nada que tenga un centro pues necrótico, más que una herida, ¿sí? Que la herida está elevada, dijimos que tiene que estar excavada, que tiene que estar excavada y seca, ajá, crónico, más de 3 meses, tampoco, ¿no? Acuérdense que son horas o días, no más. Si llegan que digas que tengo un mes así, o tengo 2 meses así, o pensar en otra cosa, pero lo que sucede es más de 3 meses, no. ¿Sí? Realmente las lesiones no son tan grandes, ¿sí? Realmente si está más de 10 centímetros de ancho, también se puede descartar que sea un loxoceles. Que la úlcera demasiado temprano, ¿sí? Que a lo mejor hoy estaba bien y amaneció con la úlcera al otro día, ¿sí? Sí, 6 horas y luego aparece la úlcera, no hay que pensar en otra cosa. Que esté pegajoso en la primera semana, también no. Ajá, que esté inflamado, está debajo del cuello, también no se considera eso. Y si la herida está húmeda, supurando, puso líquido transparente, ahí nos está hablando que hay un proceso infeccioso agregado. Entonces también acuérdense que tiene que estar seca la herida, tiene que estar excavada. Entonces son criterios que debemos de tomar en cuenta. Y ya nada más con eso, créanme que podemos descartar un montón de cosas. Y bueno, el diagnóstico. El diagnóstico para cualquier animal de ponzoña tiene que ser clínico. Desafortunadamente no tenemos ningún estudio de laboratorio en México, ¿sí? Que nos ayude a descartar o apoyar el diagnóstico. Ni para viuda negra, eh, ni para serpiente, ni para lacrán. El diagnóstico es clínico, por eso es de vital importancia, o yo hago mucho énfasis en la historia clínica y en la exploración física, ya que si hacemos un buen interrogatorio a nuestro paciente, de preguntarle cómo apareció la lesión, a qué hora se puso algún ungüento, se rascó, fue con algún otro médico, ya es multitratado, cuántos días lleva. Sí, entonces todos tenemos que preguntar, todos tenemos que preguntar, porque acuérdense que obviamente si no interrogamos bien y si vemos una lesión necrótica, pues ya decimos que es loxoceles, ¿no? Ya que si hacemos un buen interrogatorio, créanme que vamos a llegar al diagnóstico mucho más fácil.
Dentro de los estudios de laboratorio no podemos olvidar nuestros laboratoriales de rutina, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepática, enzimas musculares, examen general de orina, química sanguínea, si es que a lo mejor un paciente puede evolucionar a una radiomiolisis, a una falla renal aguda, eh, muchísimas cosas que podemos encontrar en ese tipo de pacientes. Y obviamente en México no contamos con este estudio, que es el de ELISA, el cual se realiza en un raspado de la herida y obviamente se hace esa prueba para determinar o no la presencia de la esfingomielina. Desafortunadamente en México no contamos con ese estudio, solamente en países del primer mundo. Desafortunadamente aquí no contamos con ello. Y otro apoyo diagnóstico que también nos sirve bastante es que tenemos que pedir una radiografía de la extremidad afectada, ¿sí? Ya que se dice que si no encontramos la presencia de gas, eso nos puede apoyar el diagnóstico de que puede ser un loxocelismo, ¿sí? Porque a veces pedimos una placa de la extremidad afectada y pues ya hay presencia de gas. Eso quiere decir que ya hay una infección, pues sobreagregada, ¿no? Y bueno, y si reinterrogamos bien a nuestro paciente, podemos a lo mejor pues determinar que lleva más días de evolución y que, bueno, a lo mejor tiene comorbilidades mi paciente y que luego se trata de otro tipo de diagnóstico, una fascitis necrotizante, un pie diabético, otro tipo de situaciones en las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta. Sí, aquí tenemos unas fotografías, obviamente, que a veces pues nos llegan y a veces nos tenemos que tomar en cuenta y si no las mandan, ¿no? Pensando que es eh, un loxocelismo, ¿sí? Aquí pues obviamente descartamos, es una úlcera varicosa infectada o ya está casi seca, ¿no? Y que ella pues llevaba varios días de evolución y pues pensaban que era un loxocelismo y pues no. Sí, aquí también si fuera como un eritema, podríamos a lo mejor esperar más tiempo de evolución, llevaba 2 días de evolución. Entonces, bueno, para 2 días de evolución, pues no, tampoco nos parecía que fuera, ¿no? Aquí es una úlcera por presión, paciente ya postrado en cama, ¿sí? Y pues no creían que era una loxoceles y pues no, es unas úlceras pues mal cuidadas ya y las úlceras por presión. Esta pudiera ser, ¿no? Pudiera ser una necrótica, cambios de coloración, pudiera ser, ¿no? Pero igualmente hay que hacer un buen interrogatorio para determinar si se trata o no de este tipo ¿sí? Aquí tenemos ya una cicatriz que hizo retracción, y hay queloide, cicatriz queloide que hizo una retracción de piel. Sin embargo, pues aún así piensan que podría ser un loxoceles. Aquí de igual forma es una quemadura, una quemadura por escaldadura, obviamente muy extensa, está muy grande. Obviamente hablábamos de las dimensiones, ¿no? Y pues, el hecho de que a lo mejor pensaban que también aparte de la quemadura también le pudo haber morido la araña. Y pues no, tampoco. Otro tipo de fotografías es una pues necrosis de la mano que llevaba 8 días de evolución, un paciente diabético, que obviamente se le necrosó esta parte y pues se pensaban que pudiera ser un oxoceles y pues tampoco. De este pequeño también, sí, también se pensaba que pudiera ser una mordedura por araña. Ya tenía 15 días de evolución este paciente, no tenía otro tipo de lesión. Ajá. Y pues también, ¿no? En estas fotografías, estas tres que les presento, nos hablaron del Hospital Integral de Zacapuazla, en el cual nos decían descartar loxocelismo o latrodectismo. Y pues no, latrodectismo nada que ver. Recordamos que latrodectismo es una sintomatología de neurotoxicidad. Sin embargo, llamaba la atención pues las ámpulas. Cuando me dijeron, yo ya llevaba 3 días de evolución. Sin embargo, era una zona donde hay mucha serpiente y pues se levantó la sospecha que pudiera ser una mordedura, pero por serpiente. Se inició el fagoterápico con suero antiviperino y fue mejorando el cuadro. Entonces, la persona o el paciente
Ni siquiera no se puede decir si fue araña, si fue serpiente, nada. Únicamente empezó a ponerse así la mano, pero pues se levantó la sospecha, ¿no? Que pues para araña Loxoceles tampoco nos parecía más a una mordedura de serpiente, tenía mucho edema, entonces le dimos el beneficio de la duda y resultó que sí respondió al famoterápico para suero antiviperino. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces también otro diagnóstico diferencial para la oxoceles. Si no hacemos un buen interrogatorio, si no sospechamos, también podemos estar ante una mordida por serpiente, ¿no? Si es que no hacemos me contactan cuando ya está así. Ajá. Cuando ya está así la lesión, sí, obviamente empezó como unas vesículas, ¿no? Se ve como unas vesículas, de ahí como que se ve algo infectado ya, se ve eritematoso, como si fuera primero como un herpes, ¿no? Como un herpes y desagregó una infección, pero pues nunca evoluciona a una lesión dermonecrótica. Sin embargo, quien mandó las fotografías, pues sospechaban que podría ser un loxocelismo. Entonces, pues tampoco nos pareció que fuera un loxocelismo. Se sugirió a lo mejor un antiviral con un antibiótico de amplio espectro para la lesión que tiene, pero bueno, se descartó que fuera un loxocelismo. Entonces, imaginan un montón de lesiones, ¿no? Que a veces pensamos que pueda ser loxocelismo y pues no, no, hay que a lo mejor hacer un buen interrogatorio y buena exploración física. Entonces, ¿cómo hacemos una aproximación diagnóstica? Obviamente, hacer un reconocimiento macroscópico, si es que a lo mejor nos pueden llegar con la araña, que es difícil que nos lleguen con la araña, y si llegan, pues ya está más que machacada y pisoteada y pues nos llegan vestigios de la pobre araña, ¿no? Reconocer cuáles son los sinónimos de la araña, ¿sí? Reconocer las características físicas reconocer el hábitat extradomiciliario de la araña, ajá. Si contamos con la prueba ELISA que no contamos en México, pues buscar en búsqueda intencionada de la cigomelinasa D, que es la enzima responsable de la lesión dermonecrótica, pero igualmente es importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas cuando ya es un loxocelismo sistémico o viscerocutáneo? Bueno, va a haber desde náusea, vómito, dolor abdominal, altragias, mialgias, fiebre, ictericia, hemorragia, una falla renal aguda, falla orgánica múltiple, obviamente en casos muy, muy graves, obviamente la muerte. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento actualmente todavía es muy, muy controversial. Realmente no está demostrado todavía que muchos medicamentos sirvan. Hasta ahorita lo único que sí vemos o se ha visto que sí es lo que sí sirve, pues es el Reclusmin, que es el suero antiarácnido, que voy a platicar más adelante de qué se trata. Y bueno, pero hay otros tratamientos, ¿no? Que se están ofreciendo. Sin embargo, pues no tenemos nada claro hasta el momento. Se recomienda que no tengamos que cubrir la herida, ya que no podemos visualizar de forma oportuna cuál es la evolución de nuestra herida. Si crece, se extiende, se complica, se infecta. Entonces es importante no cubrir la herida, así como no cubrimos la herida para una mordedura por serpiente. Aquí y también la escarotomía, ¿sí? Ya que después de 10 días se recomienda que se haga la esclerotomía. Después de 10 días de iniciada la lesión o desde el día de la mordedura. Ya que si se hace una esclerotomía temprana, obviamente todavía se encuentra circulando el veneno de la araña. Entonces no se recomienda que se haga de una esclerotomía temprana, sino una tardía después de 10 a 12 días. ¿Sí? El uso de la dapsona, pues no está demostrado totalmente que sirva.
Sin embargo, también tiene sus bemoles el uso de la dapsona, ya que nos puede, si no tenemos una vigilancia estrecha con el uso de la dapsona, podemos ocasionar lo que se llama metamorfinemia tóxica. Esta metamorfinemia tóxica obviamente nos va a ocasionar eh, alteraciones hematológicas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros vamos a dar la dapsona. Aparte es muy difícil de conseguir, debemos de tener un control bien estrecho de las posibles complicaciones del uso de la dapsona. Se calcula 1 miligramo por kilogramo de peso la dapsona por de 3 a 5 días, pero con una monitorización estrecha, ¿sí? De la metahemoglobina. El uso de esteroides solamente se recomienda si es un oxalismo sistémico. El reclusmil que voy a platicar más adelante. El hilo local realmente no se ha demostrado el beneficio. Igualmente la cámara hiperbárica. Sí se han hecho estudios, pero realmente no se ha demostrado beneficios en cuanto al uso de esta. El tozoide tetánico, las tetraciclinas tópicas, inmunoglobulina, se hacen estudios, pero realmente los estudios que se han hecho no han sido pues los necesarios como para poder decir que realmente se está utilizando de forma eh, útil para ese tipo de pacientes. Y bueno, ¿qué contamos? Contamos con el fagoterápico antiloxoceles que se llama Reclusmin. ¿Cómo viene ese Reclusmin? ¿Cuál es la presentación? Así como cualquier otro fagoterápico que ya les han venido presentando, ¿no? Viene con su frasco liofilizado, que es este, ¿sí? Donde viene el polvito, pues, sí, con su diluyente, frasco ámpula con diluyente, el cual es de solución isotónica con 5 mililitros. Ajá. Este fagoterápico es fagoterápico polivalente, antiloxoceles, con neurotoxina de Loxoceles bonetti, de la ETA, ¿sí? Y reclusa. Ajá. Este fagoterápico polivalente antiloxoceles es modificado por digestión enzimática, libre de albúmina. Esto de que sea libre de albúmina nos va a beneficiar o beneficia al paciente para que no tenga reacciones alérgicas. Sin embargo, sí puede haber reacción alérgica. Se dice que puede desencadenar dos tipos de reacción alérgica, la de tipo de hipersensibilidad tipo 1, ajá, que puede ocasionar rash cutáneo, prurito, incluso puede ocasionar un tipo de reacción alérgica un poco más severa. Sin embargo, lo puede desencadenar. ¿Qué hay que hacer cuando una persona le ocasiona una reacción alérgica o tipo de hipersensibilidad tipo 1? No se debe suspender el fagoterápico, se debe dar manejo a la reacción alérgica o la hipersensibilidad con algún esteroide o algún antihistamínico y se debe de continuar la fagoterapia, como cualquier otro fagoterápico. Sin embargo, si te da datos de choque anafiláctico, entonces ahí sí debemos de suspender la fagoterapia. Pero si únicamente está dando reacción de hipersensibilidad tipo 1, sin problema lo puedes continuar. Manejas la reacción y continuamos con el fagoterápico. ¿Cómo se va a pasar? Ya que tenemos diluido estos dos, ¿sí? Tenemos que aforarlo, ¿sí? Este frasco diluyente lo pasamos aquí a nuestro frasco liofilizado. Ajá, ya lo tenemos que aforar en 50 mililitros de solución salina, 0.9% y pasarlo para 30 minutos. Ajá, eso es lo que se debería hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace este fagoterápico polivalente? Pues ha constituido por fragmentos Fab2 de IgG, hiperinmune antiloxoceles de caballo. Ajá, esos caballos son hiperinmunizados con las necrotoxinas recombinantes de las especies de Loxoceles reclusa, la ETA y Bonetti. Sí, por eso es que se les llama fagoterápicos, ¿no? Porque obviamente están constituidos por fragmentos Fab2 de la IgG. Bueno, aquí tenemos la capacidad neutralizante de ese tipo de fagoterápico, ajá, para que lo tengan un poquito más claro. Pero esa es la presentación, ¿no? Así es como y cualquier fagoterápico que les han presentando, ¿no? El alacnil, el alacramín, todos vienen con su frasco liofilizado, su frasco diluyente. Entonces, para que vean ese es el color de
de la cajita, la cual hay que ver la presentación, ¿no? Siempre tomar en cuenta cómo indicamos el uso del fagoterápico. Enfermería también juega un papel muy importante en este proceso, ya que a veces me ha tocado muchas veces que uno damos la indicación y resulta que le ponen otro fagoterápico que no es. Ajá, entonces es importante reconocer eso, ¿no? Y bueno, continuando con la administración de ese, bueno, se dice que la vía de administración de este fagoterápico y de cualquier otro fagoterápico, la vía que se prefiere es la intravenosa. Sin embargo, se puede poner intramuscular, sí, pero baja su efectividad eh, en más o menos en un 40-50%. Entonces, sí tomar en cuenta de la vía periférica que a veces no podamos tener y tomar en cuenta que va a bajar la efectividad si es que lo ponemos por vía intramuscular. Se puede administrar en embarazadas. Realmente no hay ningún estudio donde diga que no se le puede poner. Eh, los estudios son muy, muy pocos. Sin embargo, se considera que sería peor no ponérselo a que se lo pongamos. Entonces, es importante, nosotros cuando tenemos una mujer embarazada, hacerle la reanimación, obviamente, a la mujer embarazada, y si reanimamos a la madre, obviamente vamos a reanimar de forma subsecuente al producto. Entonces, se debe de poner en embarazadas, no requiere refrigeración, obviamente un lugar fresco, seco. Obviamente, si vivimos en una región donde es muy, muy caluroso, pues tenemos que ponerlo en refrigeración, pero si vivimos en una localidad donde está en lugar seco, fresco, no hay necesidad de refrigerar, ¿ok? Se puede utilizar caducado aproximadamente hasta año y medio, 2 años. Yo he utilizado fagoterápicos con esa caducidad y no ha habido ningún problema, no baja su efectividad, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Si tienen algún producto caducado, no hay ningún problema. Y bueno, esta es la dosis que se recomienda, el uso del fagoterápico. Otra cosa que quisiera mencionarles, ¿hasta cuántos días podemos poner el fagoterápico? Hasta 10 días, 10 a 12 días. Sin embargo, a lo mejor me puede llegar a los 15 días y si me está dando manifestaciones de envenenamiento, lo tengo que poner, ¿sí? Y a lo mejor eso va para a lo mejor cualquier fagoterápico, ¿no? A lo mejor ya pasaron varios días, pero si me está dando sintomatología de envenenamiento, yo tengo que poner el fagoterápico. Aquí se dan cuenta, en niños se pone el doble que en adultos. El motivo es porque la superficie corporal de un pequeño es mucho menor que de un adulto, entonces la capacidad de distribución del veneno es mucho mayor. Por eso es que se tiene que poner el doble en un niño que en un adulto, ¿sí? Tenemos manifestaciones locales y sistémicas. Ajá. Hay que tomar mucho, mucho en cuenta todo esto. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones que pueden causar heridas necróticas y que han sido mal diagnosticadas como mordedura de araña? Si se dan cuenta, tenemos N cantidad de situaciones o diagnósticos previos a un diagnóstico de Loxoceles, desde procesos infecciosos, desde una enfermedad venosa vascular oclusiva, hasta enfermedades neoplásicas. Pues imagínense la cantidad de, de diagnósticos previos antes de hacer un diagnóstico. Esos van antes de hacer un diagnóstico por Loxoceles. Y nosotros lo que estamos haciendo es hacer el diagnóstico al revés, ¿no? Vemos una lesión necrótica y luego nos vamos con qué es Loxoceles, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor no interrogamos ni el tiempo de evolución, no interrogamos la historia clínica, no interrogamos, pues como deberíamos de interrogar, ¿no? Y ya estamos pidiendo, ya estamos consiguiendo el reclusmin por cielo, mar y tierra, cuando realmente a lo mejor no lo amerita, ¿sí? Otra situación que a veces tenemos que estamos poniendo un diagnóstico en nuestro expediente clínico, ponemos diagnóstico de probable loxoceles, pero le estamos poniendo el aracmin, le estamos poniendo para viuda negra.
Entonces, si ya reconocemos las diferencias que una es enzima y la otra es neurotoxina, creo que no hay razón de ser del por qué vamos a poner en un Loxoceles una viuda negra o viceversa, ¿no? Sí, las dos son arañas, estoy de acuerdo totalmente, las dos son arañas, pero creo que las sintomatologías son totalmente ajenas y la fisiopatología son totalmente ajenas. Como para que a lo mejor piden interconsultas y a lo mejor es un Steven Johnson. Ajá. Y si se acuerdan, los criterios el de evaluación de not reclus, dijimos que no eran numerosas, dijimos que solamente era una lesión. No pueden ser más lesiones o en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, tanto el Steven Johnson como la necrolisis epidérmica tóxica no deben incluirse como diagnóstico diferencial. Ok, ya desde ahí, pues ya descartamos dos grandes diagnósticos. Ujú. Y las manifestaciones dérmicas de esas entidades son generalizadas, ¿sí? Y el exocelismo es localizada, lo que les acabo de mencionar hace ratito. Ujú. Y aquí tenemos otras entidades que también debemos de tomar en cuenta antes de pensar en un Loxoceles. Enfermedad de Lyme, úlcera diabética, eritema multiforme, úlceras por presión, radioterapia, embolismo séptico, pioderma, papulosis, dermatitis, vasculitis. Entonces se da cuenta la cantidad de diagnósticos diferenciales son muchísimos, ¿sí? Entonces debemos nosotros pensar primero en otros diagnósticos, ¿sí? Eh, antes de pensar que esta dermonecrosis sea ocasionada por Loxoceles. Y bueno, es un cuadrito que me gusta mucho poner, ajá, viendo aquí las diferencias, ¿no? La toxicidad por latrodectos y la toxicidad por Loxoceles. Ajá. La toxina predominante, alfa-latrotoxina, que es la sintomatología de neurotoxicidad. Y realmente, como les mencionaron, es una urgencia real, ¿sí? Porque se desencadena la sintomatología en 30 minutos, 2 horas, y realmente es una urgencia real en conseguir el aracnin, el favoterápico. A diferencia de un Loxoceles que nos da más chance, ¿sí? De pensarle, de interrogarle, te llegan después de las 12 o 24 horas, te da más tiempo de, a lo mejor, de interrogar, de echarle un poquito más de ganas en hacer un buen interrogatorio.